Damos paso al panel número 6, llamado Restaurando la libertad de expresión, enfrentando la censura, la desinformación y la captura de medios en el mundo occidental. Y es que mucho se ha hablado estos últimos años sobre desinformación. La administración Biden ya nos decía, y Bruselas nos dice, que hay que luchar contra la desinformación. Pero lo que hemos visto es que nos han tratado de silenciar durante todos estos años. Han ocultado la verdad. Con Trump hemos encontrado una nueva era pro libertad de expresión y por ello la Unión Europea ha apretado todavía más el acelerador de la censura. Para hablar de lo que está ocurriendo en la represión tanto dentro como fuera de las redes sociales, contamos hoy con Enikö Győri, que es eurodiputada de Fidesz y ex embajadora de Hungría en España. También contamos con Markus Bajeit, eurodiputado de Alternativa por Alemania, a Alejandro Peña Exclusa, escritor venezolano, experto político del exilio, asesor de la Fundación Disenso y del Centro de Derechos Fundamentales de Hungría, y José Antonio Fuster, que es portavoz nacional de Vox y presidente del partido en Madrid. Un aplauso. ¿Qué tal? Muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí. Me toca moderar esta mesa. Yo venía con una ponencia gigantesca, pero Paloma Drados me ha dicho, es el español, estás en tu casa, así que te toca moderar. Así que no hay ningún problema. Y además, sobre todo, que yo dije al principio, ¿y ahora qué hago yo con mi ponencia? Pero claro, vais a ver a tres personas de las que vamos a aprender muchísimo, mucho mejores que yo, y sobre todo que alguno viene del futuro y nos van a explicar a los españoles y al resto de la iberosfera exactamente los riesgos, las amenazas y los peligros a los que nos someten esta falta de libertad de expresión, de desinformación con los medios de comunicación. Yo hice una presentación muy breve de cada uno de ellos, no me voy a resistir. Voy a empezar, decía ayer Mario Noya, que como somos conservadores empezamos por las mujeres. Bueno, como somos españoles y como todavía queda caballerosidad aquí, por supuesto, empezamos por Enikö Győri. Muy buenos días, Enikö. Enikö es, yo creo, lo ha dicho, lo que es eurodiputada de Fidesz, antigua embajadora de Hungría en España, ante el Reino de España, pero lo más importante, perdón, es que es una enorme amiga de España, enorme. Siempre pide la palabra en el Parlamento Europeo para defender el prestigio arrasado de nuestra nación, o lo que es lo mismo, para defender a nuestro país contra la banda criminal que nos está gobernando, contra Pedro Sánchez, y para defender la causa de la libertad y de la soberanía de las naciones. Y en eso nuestros amigos del partido de Víctor Orbán son una referencia indiscutible. Yo creo que después de hablar con los mandos de la Fundación Disenso y del Comité Ejecutivo Nacional de Vox, estoy en disposición de lanzar una oferta pública de adquisición de Enikö Győri. Somos pobres. Yo lo único que puedo daros a cambio es a Ricardo Ruiz de la Serna. Sé que es un cambio injusto, sé que Hungría sale perdiendo, pero bueno, yo salgo ganando. Y eso es lo que importa. Muchísimas gracias, Enikö, por estar aquí. Don Alejandro Peña Exclusa, mi querido Alejandro, cuando hace años ya, tampoco muchos, Santiago Abascal dio las instrucciones para crear el mayor centro de pensamiento de toda España y de toda la existencia de la vida de España, que es la Fundación Disenso, ordenó que hiciéramos una labor de combate contra el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. En aquel momento hubo un pequeño desconcierto y con los tremendos problemas que hay en España, también en su relación en Europa, nos teníamos que ir a la iberosfera a combatir al Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, pero el tiempo ha dado la razón a Santiago Abascal, al director de la Fundación Disenso, Jorge Martín Frías, a Germán Tertsch, patrono de la Fundación, y a tantos otros. Y en ese momento Alejandro Peña Exclusa se convirtió en nuestro referente. ¿Por qué? Porque es la persona que viene, ayer decía Zoe Valdés, que recordaba a Reinaldo Arenas, que dijo aquella frase de vengo del futuro. Lo que pasa es que Alejandro no solamente viene del futuro, sino que lo ha puesto por escrito. Es el mayor experto que hay
en combate, en la batalla cultural también contra el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Yo creo que lo vais a ver hoy. Y muchísimas gracias, Alejandro, siempre por estar aquí. Eres un referente para nosotros en esta causa de la libertad y has iluminado la senda que ha seguido la Fundación Disenso en toda la trayectoria para crear este marco de la iberosfera. Y luego, por último, Markus Buchheit, ¿lo he dicho bien? Tenemos la enorme suerte de que yo no hablo alemán, pero que él sí habla español. Markus es eurodiputado de Alternativa por Alemania, creo que el partido que, bueno, que todos sabemos. Si Vox está demonizado, Alternativa por Alemania, sus registros de demonización son enormes, gigantescos, y creo que vamos a aprender muchísimo de él. Willkommen, querido Markus. Solamente una pregunta, ¿ya no confundes fashion con facho? ¿Ya no te molesta? No, es que me pasó una vez me pasó realmente con la madre de mi mujer, que dijo fashion, y yo escuché facho en este momento. Entonces sí, me pasó una vez, pero ahora estoy bien, sí. Quiero que sepas que hablamos con tu mujer. ¿Sí? Tenemos espías uruguayos por todos lados. Muy bien. Fantástico. Está casado con una uruguaya, por lo cual para nosotros es una enorme satisfacción. Además aprendió español en España. Bueno, primero viniste a Barcelona, a España. Ahí se aprende español regulero, pero luego viniste a Madrid, estudiaste aquí. No, aquí en Madrid nunca. ¿No? ¿En Madrid nunca? No, eso es una fake news. Fake news, vale. Entonces hablaremos con la espía uruguaya porque nos ha... Sí. Pero vámonos, veréis que habla un español fantástico. La única condición que tiene es que yo hable despacio, que es lo que me gusta hacer. Así que no hay ningún problema. Empecemos por Eniko, Jordi. Hungría también viene del futuro. Yo he dicho que Alejandro Peñasclusa, como Reinaldo Arenas, como lo hizo en su momento, vienen del futuro, pero Hungría también viene del futuro. Jamás en la historia reciente ha habido un gobierno democrático, soberano, independiente y pro-europeo como el de Víctor Orbán, pro-europeo hasta la médula, tan atacado, tan censurado, tan silenciado, tan acosado, con campañas de desinformación, intoxicación, desde el poder político, desde Bruselas, desde otros poderes ocultos en muchos casos. ¿Qué lecciones, querida Eniko, deben aprender todos los partidos patriotas que avanzan en toda la iberosfera de la experiencia de resistencia húngara? Bueno, antes de empezar y antes de responder a tu pregunta, quisiera agradecerte, José Antonio, por tus palabras y intentaré estar a la altura de mi presentación. Muy buenos días a todos. De veras es un placer, siempre es un placer venir a Madrid. Muchas gracias a Germán por traerme, ya no por la primera vez y espero que no por la última. Bueno, es verdad, somos la oveja negra, ¿no? de Europa. Y me encanta, José Antonio, que me has dicho sobre mi país que somos fuertemente pro-Europa. El problema es que hay unos cuantos, bastantes, en Bruselas, ahora reunidos en los máximos niveles, que han decidido hace años ya que es su privilegio definir quién es pro-europeo y quién no es pro-europeo. Y ellos tienen una definición de pro-europeo en su sentido, según sus convicciones. Y si tú estás fuera de esta corriente mainstream europeo actual, no eres ni demócrata, ni respetas sus libertades y obviamente vas contra europea. ¿Y qué Europa? Esto lo deciden ellos. Y mi país lo que hace, dice a todo esto lo contrario, que somos un país soberano, donde el derecho le da al pueblo elegir a los dirigentes, qué irregularidad, ¿no? Y después que estos hacen la política a la que ellos han dado la autorización, según el programa y según el concepto
de valores, de convicciones, lo que ellos representan, a lo que les dan el mandato. Y qué sorpresa, después estos lo realizan, lo ejecutan. Si alguien lee la Constitución de Hungría, la ley fundamental, pues yo creo que es muy proeuropeo, muy siglo XXI. Por ejemplo, los derechos de los niños están altamente representados en nuestras leyes. También los derechos de las futuras generaciones. Si has dicho que yo también tengo de futuro, y te lo agradezco por este término. Y que hay que conservar la naturaleza y todo esto. Es muy, muy moderno en este sentido. Obviamente, si ya he hablado de los niños en este momento, que vais a ver mañana todas las noticias sobre nosotros, que en Hungría los derechos de los niños, como esto es algo muy generalmente compartido por los húngaros, está encima de todo. Por eso tenemos una ley sobre la protección de niños, que no dejamos entrar a los ONGs en los coles, que les enseñan a los niños lo que quieran ellos, que es el mainstream europeo, esta ideología que nos imponen. En Hungría los húngaros no lo quieren. Y lo que hicimos de vez en cuando, unas consultas públicas, cuando preguntamos a la gente cómo opina sobre estos temas también de valores o temas muy complicados, para tener después, el gobierno tiene su opinión, pregunta a la gente y así tiene un mandato fuerte para representarlo. Y por ejemplo, lo que has dicho de niños, esto es que la mayoría de la gente lo sostiene. Así por eso, en Hungría, otra revelación, matrimonio es hombre y mujer, no otro, pero parejas del mismo sexo pueden registrarse y tienen los mismos derechos, pero no lo vamos a llamar matrimonio. Yo no creo que esto sea algo que va contra alguien. El problema es, y voy a terminar con esto para dar la palabra a los demás, que con esto el respeto está, la egalidad ante la ley está. ¿Por qué no nos dejan que no lo llamemos matrimonio? ¿Y por qué quiere Europa decidir cómo los húngaros tienen que definir el matrimonio? No hay nada en los tratados que nos imponga esto. Y la última frase, y con esto voy a terminar, nosotros no quisiéramos decir a los demás en Europa o en el mundo cómo vivir su vida. No, estamos dispuestos a respetar a cada uno, a cada país, que haga lo que le da la gana. Pero tampoco quisiéramos que alguien de fuera nos diga qué es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra propia casa. Bueno. Su partido, Alternativa por Alemania, ha denunciado, denuncia con frecuencia, todos lo sabemos, que los medios públicos y privados en Alemania y en el resto de Europa y en todo el mundo excluyen o distorsionan el mensaje político de Alternativa por Alemania. ¿Cuál es su diagnóstico sobre el estado de la libertad de expresión en Alemania? Y una pregunta añadida, ¿cómo deberíamos, porque esto es un debate fuerte que tenemos también todos los partidos patriotas, cómo deberíamos convivir con medios y periodistas hostiles? ¿Cuál es la mejor táctica? Bueno, empezamos con la situación actual ahora en Alemania, y la situación es que más que 45% de la gente tiene miedo de expresar su opinión públicamente, más cuando se trata de una opinión política, ¿no? Entonces tenemos realmente un problema con la libertad de expresión, que va junto con un problema de la libertad de la prensa, cuando sabes que hay un conjunto entre, digamos, los partidos políticos que están en poder hoy en el momento, como la CDU, por ejemplo, la SPD, también los verdes, con la prensa en total, ¿no? ¿Y por qué es así? Porque nosotros en Alemania, yo pienso que también acá en España, desde los años 60
había una marcha atrás de las instituciones, se llama en Alemania. ¿Se llama así también acá? Entonces tenemos la gente de la izquierda, no solamente en la prensa, pero también como jueces, también en las universidades, que ahora tenemos una opinión de la izquierda en todas las instituciones que gobernan el Estado, ¿no? El cuarto poder, se dice siempre sobre los medios, el cuarto poder como instituto de control no existe más. Eso es la situación actual en Alemania, y por eso es que la prensa tradicional no nos da la oportunidad de expresionar nuestra opinión política, como AfD, como partido político, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que tenemos son los medios del Internet, Facebook, Instagram, Twitter, todo eso, donde podemos, por el momento, por lo menos, expresar nuestra opinión, y donde tenemos un foro también para la gente, los votantes, ¿no? Y es por eso que tenemos toda esta lucha hoy en día en Bruselas contra Facebook, contra Twitter y contra la libertad de expresión en esas redes sociales, ¿no? Y la otra pregunta era, ¿cómo enfrentamos, cómo debería ser la relación con esos periodistas de medios hostiles? ¿Nos vamos a las redes sociales o nos enfrentamos a ellos? ¿Qué podemos hacer? Nosotros vemos que en Alemania, con la prensa tradicional, no tenemos tener una relación constructiva. Eso simplemente no puede estar porque la gente es tan ideologizada que no son abiertos para argumentos racionales. Somos en una, ¿cómo se dice? Post-factual time, ¿no? Todo está gobernado por emociones, porque los otros no tienen razón, no tienen los datos y factos que nosotros tenemos. Nosotros sabemos, como estamos acá, sabemos muy bien que nosotros tenemos razón, y los otros saben muy bien que ellos no tienen razón. Entonces, ¿qué queda? Las emociones. Y nosotros, como ya lo dijiste, ¿no? Somos el evil, ¿no? El diablo. El diablo, exactamente. Ayer Inés Stepman, en la mesa en la que estaba, hablaba del complejo industrial de la censura. Yo creo que fue una muy buena definición. Es decir, que hay una enorme maquinaria de poder económico dirigida a la censura. Y esto es sin duda a lo que nos referimos cuando hablamos de la captura de los medios, que también viene en el panel, captura de los medios a través del poder, sometidos por el dinero y que sobreviven a una tormenta de desprestigio y de pérdida de influencia. Yo no consigo que mis hijos lean prensa tradicional de ninguna de las maneras, pero que sobreviven gracias al dinero que reciben desde el poder. Ya no es la relación directa que tengamos. ¿Qué hacemos con esos medios de comunicación? ¿Qué hacemos con esa maquinaria, con esa amplísima estructura, lo he dicho antes, de complejo industrial de la censura? ¿Qué hacemos con ello? Nico, me voy a saltar a Alejandro porque luego os comentaré por qué me salto a Alejandro. Pero Nico, ¿qué hacemos con ese complejo industrial de la censura? Bueno, esto existe por todas partes, en Hungría también. Y si me permites 2 minutos de historia, en 1990, con el cambio de régimen, en Hungría los húngaros que estaban hartos de los comunistas, en Hungría el cambio de régimen era pacífico, negociado con los comunistas. Tuvimos el famoso discurso de Viktor Orbán, que los rusos que se vayan, era algo que nadie tuvo el coraje de pronunciar aquel entonces. Y los húngaros eligen un gobierno de centro derecha. Pero los medios, no hay cambio. En el Ministerio de Asuntos Exteriores no hay cambio, sigue la misma gente. Pero este gobierno en 4 años pierde todo. No puedes, sin tener medios, no sobrevives. Y de 90 a 94, plataformas, redes sociales no existían. Si tienes los medios, tienes todo, ¿no? Hoy en día ya no puedes hacerlo, porque pueden intentar hacer todo, que os callen, pero es imposible.
por las redes. Pero las redes también están bajo influencia, porque nosotros lo detectamos 1000 veces. Durante las elecciones, algunas, si quieres poner algo, te reducen el acceso, te prohíben, y alguien lo hace. Pues no es artificial intelligence, es alguien está allí. Así tienes la libertad, pero una cierta libertad, una libertad controlada también por las plataformas. ¿Qué hacer? Primero, bueno, nosotros hemos aprendido algunas lecciones de la experiencia de este primer gobierno libremente elegido. Después, durante el primer gobierno de Orbán, él hizo desde 98 hasta 2002 sin medios de comunicación. El cambio no llegó hasta 2010 o algo así, cuando ya tuvimos algún equilibrio. Algún equilibrio que sí que tuvimos que tomar medidas para establecer este equilibrio. No pueden ustedes imaginar el impacto. Casi ruinó nuestra primera presidencia de la Unión Europea en 2011, porque empezamos con esta ley sobre los medios que querían dar un acceso equilibrado a los medios. ¿Qué puedes hacer? Primero, estar en contacto permanente con tus votantes, preguntando la opinión de la gente. Esto te da lo que ya he hablado en la vuelta anterior. Siempre estar en contacto y tener mandato fuerte. Esto es súper importante. Después, intenta utilizar todos los medios. Por ejemplo, nuestra oposición tuvo algo de ventaja en las redes. Hicieron mejor, empezaron antes. Tuvimos que aprender todo eso. Porque si no lo haces, estás perdido. Así tienes que ganar los medios tradicionales y tienes que ganar también por las redes. Y necesitas activistas para esto. Necesitas movilizar tu gente, crear tus redes, tu gente por todas partes en tu país, porque solo así puedes ganar. Sobre todo para movimientos políticos recientes, que no están tan establecidos en todos los rincones del país. Esto es esencial, porque hoy en día ya la presencia virtual te puede ayudar. Pero yo, siendo conservadora, pues yo digo que también necesitas tu gente por todas partes, que es también utilizando tu gente, la comunicación de esta gente, porque aquí también a la gente mayor tal vez las redes no llegan. Bueno, ya hay muchos cambios, pero aún así yo creo que sí que tienes que tener tu gente, tus activistas por todas partes para crear una red no solo virtual, pero física también, con personas verdaderas. Marcus, ¿puede una democracia liberal permitirse excluir a partidos como Alternativa por Alemania y sobrevivir? ¿Puedo responder con una palabra? No, claramente que no. Pero no vemos que el espacio de debate se estrecha más y más, cada día más, ¿no? Ese es el problema ahora. Pero una pregunta a Enrique. ¿No es mucho más fácil estar en el gobierno para establecer relaciones con los medios tradicionales que para nosotros en la oposición? Obviamente. No, obviamente. Y en Alemania también tenemos un caso un poquito diferente, que el primer canciller, señor Adenauer, llamó el error más grande de la República, es que el Partido Socialista tiene mucho poder en la prensa tradicional, ¿no? en las ¿cómo se dice? Periódicos, ¿no? Eso fue algo instalado por los británicos en los años 40. Eso es un gran problema. Entonces, el Partido Socialista es realmente el dueño de muchos periódicos en Alemania. Eso es algo que muchos no pueden imaginarse, pero en Alemania es exactamente así. Tenemos instalado por ley esta influencia de la izquierda en los medios tradicionales, ¿no? Eso es algo donde ves, así un Estado no puede funcionar. ¿Somos realmente democráticos en Alemania? Yo no creo, porque no entendemos la importancia
de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, y así una democracia no puede funcionar. Necesitas realmente un espacio de debate. Necesitas la libertad de no tener, sin intimación, de poder expresar tu opinión, ¿no? Eso es la base, la discusión es la base de la democracia. Y esa base no existe en el momento en Alemania. Voy a hacer algo osado, muy osado por mi parte, que es dar la palabra a Alejandro Peñasclusa solamente una vez. O sea, voy a ser el primer español que consiga que un venezolano solamente hable una vez. Alejandro, bueno, antes de todo eso yo he aprendido muchísimo de todo lo que tú me has enseñado, de todos tus libros, pero aprendí hace tiempo, cuando digo que viene el futuro, es que yo aprendí ya hace mucho tiempo. Él decía, el manual de batalla cultural, de combate del Foro de Sao Paulo, incluye tácticas concretas como, y yo creo que todos los españoles que están aquí y a muchos amigos y patriotas de la iberosfera les va a sonar. La primera es de infiltración de periodistas y formadores de opinión. Esa es lo que hace la izquierda. La infiltración de designados para alinear sus mensajes con los objetivos culturales del Foro de Sao Paulo del Grupo de Puebla. Yo creo que todo el mundo ya tiene en la cabeza, ¿verdad?, ahora mismo esa infiltración de periodistas y formadores de opinión, por lo menos en España, seguro que en otros países también. La segunda es la captación de medios alternativos o la creación de medios nuevos que amplifiquen los sesgos ideológicos de la izquierda. Yo la primera vez que leí esto dije, bueno, esto, en fin. Pero el siguiente, lo vais a alucinar, que es lo que Alejandro nos enseñó hace ya muchos años, es el silenciamiento o deslegitimación de medios independientes o críticos, mediante campañas mediáticas, burocráticas o judiciales, todo con el fin de neutralizarlos o reemplazarlos. Esto este hombre lo escribió hace ya 17 años. Empezó a escribirlo hace 17, por ahí, más o menos 17 años. Y lo tenía todo, lo sabía todo, nos lo ofreció y no le hicimos caso. Y no le hicimos, algunos sí que le hicimos caso, nosotros le hicimos caso, pero me refiero a otros que dicen ahora, ¿cómo es posible? Cuando salió Pedro Sánchez en aquellos 5 días de reflexión y anunció unas medidas para combatir los bulos, la desinformación y los pseudomedios y tal, él ya lo había escrito. Y la gente decía, ¿cómo es posible? Viene en el manual de combate del Foro de Sao Paulo del Grupo de Puebla. Es una internacional, una narcodictadura que se extiende por todo el continente y que ha saltado a Europa. Alejandro, tienes una sola oportunidad, una sola, no te volveré a dar la palabra, para decirnos exactamente todo lo que quieras. Recuerda que tienes un tiempo limitado, pero solamente una vez, ¿eh? Si no, saltaré sobre él y será un espectáculo. Él dice eso porque él sabe que yo traje unas láminas, yo le advertí, y me voy a tardar un poquito más que mis queridos amigos. Entonces, dije, mira, déjame hablar una sola vez porque necesito un poquito más de tiempo para hacer una propuesta. Acabas de romper el relato. O sea, no, Dale, Alejandro. Todo bueno, querido Germán, querida Paloma, queridos del equipo de la Cuarta Cumbre de la Iberosfera, a ti también por tus palabras tan bonitas que me hiciste llorar al principio. Yo hoy, como es el último panel y hay que hacer propuestas, yo les quiero hacer a ustedes una propuesta. Pero quiero ofrecerles mis más sentidas y sinceras disculpas porque para hacer la propuesta voy a tener que hablar un poquito de mí. Porque he descubierto un mecanismo, vamos a llamarlo cubano, para modificar tergiversar la opinión, cancelar a los líderes de derecha, pero yo lo descubrí basado en una experiencia personal que tuve. Entonces, si no te importa, me pongo por allá y empiezo a poner unas láminas. Todo tuyo. Gracias. Con permiso, con permiso. El foro es tuyo. Bueno, entonces comencemos, por favor, Pablo, con las láminas. Se llama Restaurando la Libertad de Expresión, porque así se llama el panel número 6, y urge articular la respuesta de la desinformación. Próxima lámina. Mi actividad política comenzó en el año 84, o sea, hace 41 años. ¿Y qué decía yo en ese entonces? Lo mismo que digo hoy.
que los principales enemigos de Iberoamérica eran el narcotráfico y el socialismo. Lo mismo que digo hoy. Y entonces cometí el, entre comillas, error, si lo queremos llamar así, de colaborar en la distribución de un libro que se llamaba Narcotráfico S.A., publicado en 1984. Y el libro hacía referencia a una poderosa familia venezolana, ustedes la habrán oído escuchar, de apellido Cisneros. Y pedí pues que me trajeran de Estados Unidos una caja de libros. Y cuando, al tercer día que me llegó la caja a la oficina, 20 hombres armados en aquel entonces se llamaba DICIPA, ahora se llama SEBIN, entraron en mi oficina, me llevaron a la cárcel y confiscaron todo lo que yo tenía en la oficina. Eso me ha pasado 3 veces. 2 veces con Chávez y 1 vez antes de Chávez. ¿Qué es lo interesante del Grupo Cisneros? Que es de origen cubano y que los funcionarios de seguridad y de comunicación que tenía el Grupo Cisneros eran cubanos. Próxima lámina. Entonces, esa es lo que pasó. El libro sale en el 84, yo lo comienzo a distribuir en el 85, repito, durante 3 días nada más. Pasaron 3 cosas. Perdón, te di la espalda. No, por favor. Pasaron 3 cosas. Lo primero, después de que me llevan a la cárcel, voy a una cita con el jefe de Seguridad Interior del Ministerio de Relaciones Interiores de Venezuela, gobierno Jaime Lucinchi. Y el señor, delante de testigos que están vivos, me amenazó de muerte en la oficina de él en el Ministerio de Relaciones Interiores, que si yo continuaba con la distribución del libro, me iban a matar, así como se los estoy diciendo. Lo segundo que pasó a los pocos días es que tuve una reunión con un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que me invita a almorzar y me ofrece dinero. Y dice, él me conoce, o me conocía, ya murió. Y estamos dispuestos, el Grupo Cisneros, me dijo el nombre de la persona que haría la operación, a darme dinero si yo dejaba la campaña del libro Narcotráfico S.A. No sé si tú recuerdas, no mucho, estás muy joven, ¿verdad? Y luego comenzó una campaña nacional e internacional de calumnias en mi contra. ¿En qué se basó esta calumnia? Que como en los días que me llevaron preso, el Papa Juan Pablo II iba a llegar a Venezuela a los pocos días, me acusaron que yo dirigía una secta que tenía por la intención de matar al Papa Juan Pablo II. Esa fue la columna hace 40 años, queridos amigos, ¿verdad? Y yo cargaba con ese San Benito. Les quiero decir que la campaña fue tan intensa que amigos míos que estudiaron conmigo en el Colegio San Ignacio de Loyola de chiquitos, que conocían a mis padres, yo conocía a sus padres, que estudiamos en su casa, ellos en la mía, se alejaron de mí. Era una campaña poderosísima por el canal de Cisneros, que es Venevisión, el único canal que sigue vigente hoy en Venezuela, en el chavismo, que no ha sido comprado, que el único, ¿verdad? No es casualidad que la principal fuente de apoyo y de financiamiento de Hugo Chávez para llegar al poder fue el Grupo Cisneros. Y cuando Chávez llega al poder, yo que ya lo venía atacando, tomó todas esas calumnias y las repotenció. Y utilizando los canales oficiales del Estado, Alejandro Peña Esclusa, el fascista de ultraderecha y violento, que dirigía una secta que trató de matar al Papa Juan Pablo II. ¿Pero qué pasó después? Bueno, gana Chávez, yo empiezo a hacer una campaña internacional sobre lo que significa el peligro del chavismo, y miren con lo que me encontré, queridos amigos. Próxima lámina. Que yo por donde iba, este señor es un mexicano, Ernesto Rabat, por donde yo iba, ¿verdad?, decían lo mismo. Yo iba a México y entonces apareció un artículo de este señor diciendo, el señor de ultraderecha, fascista, que dirigía una secta que trató de matar al Papa Juan Pablo II. Ernesto Navarro, supuestamente mexicano. Iba a Italia
que me reuní en el Congreso para denunciar lo que el chavismo estaba haciendo en Venezuela, próxima lámina, y había un tal señor, bueno, este es otro, esto es una canadiense, que por donde yo opinaba, este canadiense, pero les quiero decir que para combatir la desinformación, uno de nuestros esfuerzos tiene que ser en la articulación de la información para que tengamos muchos voceros en muchas partes diciendo verdades que nosotros sabemos que son así. Bueno, muchas gracias. En ese proceso, cuando hemos hablado, Marcus lo ha dicho fenomenal, que tenemos la razón, nosotros hablamos siempre con la verdad y comparto con el diagnóstico de Alejandro de que muchas veces... Ayer cuando hablaba Jorge Martín Frías se refirió ayer a un hecho gravísimo ocurrido en el Parlamento Europeo, que fue la elección de la candidata de Left, bueno, en este caso era Isa Serra, ¿verdad?, como vicepresidente del Subcomité de Derechos Humanos, por el Partido Popular. Fue el Partido Popular el que ha elegido a esta persona como vicepresidente de su comité. Para quitarnos a nosotros, por supuesto, para quitarnos a los partidos de Patriots. Y Jorge Martín Frías, que le veréis pocas veces enfadado, ayer estaba muy enfadado. Muy enfadado. Entonces yo en ese momento, cuando lo estábamos escuchando, además estaba con Julián Victoria, con el vicepresidente de Vox y tal, empezamos los dos a buscarlo. Empezamos a buscar esa noticia, porque no sabíamos, le dijo, ¿qué ha dicho? ¿Ha dicho Serra? ¿Ha dicho Belarra? ¿Quién es? Estábamos buscándolo los dos. No estaba. Esa noticia no existe. Tendría que haber abierto los telediarios. Tendría, como dice Alejandro, tendría que haber sido rebotado inmediatamente por 1000 medios de comunicación afines o que se muevan dentro de los parámetros de lo que es la verdad, de los partidos patriotas o por lo menos cercanos. Simplemente que vayan buscando la verdad. No existe esa noticia. El Partido Popular puede hacer esas cosas y va a pasar indemne. Bueno, y por eso Jorge Martín Frías estaba muy enfadado. Y en todo esto, os quiero hacer yo creo que una última pregunta, porque no sé cómo vamos de tiempo, pero hay una autocensura, Marcus, Énico, hay una autocensura social nuestra propia. Es decir, ya vemos la derecha, ya no me gusta hablar de parámetros de derecha tampoco o de izquierda, me gusta muchísimo más la idea de patriotas contra globalistas, pero hay una autocensura nuestra, quizá por educación, quizá porque no tenemos las herramientas adecuadas, impuesta también por la presión cultural más que por las leyes. O sea, esto compromete la libertad de expresión al final. Solamente puede ser el reflejo de la libertad de pensamiento. Y nuestra propia libertad de pensamiento muchas veces se ve limitada por nosotros mismos. Entonces, ¿cómo combatimos esta? Esa sería la pregunta. Facilita, ¿verdad? Gracias. Pienso que puedo permitirme de hablar para Énico y para mí mismo también, que nosotros no tenemos autocensura. Eso es claro, una cosa, ¿no? Nosotros todos no tenemos autocensura, pero gran parte de la gente sí tiene autocensura. ¿Por qué? Porque quieren sentirse bien, quieren estar bien con sus vecinos. Porque yo pienso que gran parte de la población quiere un tipo de conformidad, ¿no? Un tipo de conformidad con una opinión general. No sé cómo decir eso, pero que no quieres confrontarte todos los días, ¿no? Con tus vecinos, quizás en tu empresa. Tienes también miedo. Hay un clima de intimidación ahora que no sabes si vas a perder tu trabajo mañana si decís algo mal, ¿no? Y ya lo dije, ¿no? En Alemania mucha gente tiene realmente miedo de expresar su opinión. Entonces, obvio que hay autocensura, claramente que la gente tiene miedo de expresar su verdadera opinión, ¿no? ¿Y tienes alguna idea de cómo podríamos romper? ¿Tiene que ser un proceso individual o cómo podemos ayudar nosotros a que la gente rompa? A los jóvenes no les pasa.
Nosotros tenemos, ahora mismo Vox tiene los mayores índices de voto joven. Sí. No les pasa, pero a los mayores de verdad estamos perdidos. Yo pienso que hay que ser un ejemplo, ¿no?, para la gente. Que nosotros, por ejemplo, como políticos, expresamos nuestra opinión de una manera muy, muy franca, abierta y todo eso. Y yo entendí también de la presentación ahora que no tenemos un problema con el contenido, con el mensaje, pero con la distribución, ¿no? Eso fue la presentación ahora. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos mejorar la difusión de nuestras opiniones, pero nosotros como políticos, como hombres de la verdad, si queremos, necesitamos estar fuertes ejemplos para el resto, ¿no? Por el momento no veo otra opción, por lo menos para nosotros en Alemania, ¿no? Puedo. Claro. Creo que nosotros húngaros somos rebeldes por nacimiento. Sí que somos rebeldes. Nos rebelimos, pues hicimos la revolución de 56 contra el poder soviético, un país pequeño contra un imperio, locura, ¿no? Porque está en la sangre, somos rebeldes, así es. Yo, bueno, cuando trabajé aquí como embajadora, viví aquí 5 años, así algo de España sí que conozco, de los españoles y de la mentalidad. Tú has mencionado el conformismo, y es que si lavas el cerebro de la gente diciendo que tú no eres buena persona si no haces esto, es que obviamente tiene un impacto fuerte. Y lo que yo viví aquí, y cómo porque enfrentar tu propia historia como país no es fácil. En Hungría, en mi niñez, pues me enseñaron que la revolución de 56 era una contrarrevolución. Esto tú tienes que cambiar, y con la democracia, con el cambio de régimen, sí que lo hemos cambiado. Pero en España, y esta es mi opinión, tal vez me equivoco y tienen otra opinión, pero aquí la guerra civil, aunque haya pasado mucho antes que nuestra revolución de 56, sigue aquí. Y no hay peor para un país que una guerra civil, porque en la guerra civil no tienes el enemigo de fuera, pero en tu propio país. Y yo creo que la democracia de España de 75, la Constitución, era, como yo lo veo, esto ha acabado en España. Todos tienen sus víctimas, les hemos enterrado en la Valle de los Caídos y terminamos ya con esto. Y el crimen básico lo ha hecho Zapatero con la ley de la memoria histórica, reabrir las heridas. Y España sigue sufriendo esto. Y es súper complicado así, porque todo esto, con la ideología Vox, todo lo que este gobierno está haciendo, imponiendo y yendo contra el sentido común, pues estas dos sí que les hacen sufrir a ustedes. Y voy a concluir con cómo lo viví en un momento muy emocionante aquí. Nosotros húngaros, es que tampoco los comunistas pudieron borrar nuestro himno nacional. Es que no les salieron. Cambiaron el escudo del país, hicieron muchas cosas, pero no pudieron borrar el himno. Además, el himno húngaro comienza con la primera línea, es que Dios bendiga a los húngaros. Imaginen esto, cantando esto durante el comunismo, ¿no? Pero esto sobrevivió. No tenían tanta valentía de borrarlo, ¿no? Y vamos a un acto así en España, conmemorando una princesa húngara y casada con un rey español en el siglo XIV, y obviamente cantamos el himno nacional con la comunidad húngara. Obviamente la comunidad húngara tiene muchos matrimonios mixtos, pues los hombres vinieron con nosotros y pues también hay más mujeres casadas con españoles que creo que no árabes. Bueno, estoy aquí, cantamos nuestro himno
obviamente al himno español no podemos cantar porque hoy en día no existe. Y viene conmigo un señor muy emocionado y me dice, señora embajadora, cuánto les envidio a ustedes por tener un himno. Nosotros aquí no lo tenemos y no lo podemos cantar. ¡Qué horror para mí! Que a ustedes, a España, le borraron el himno. Y que la gente lo vive así. Pues, bueno, hay que hacer el trabajo que Vox está haciendo. Hay que utilizar los medios, hay que utilizar vuestras redes. Herman hace este trabajo enorme con este foro, con el Foro Madrid, para balancear un poco las cosas, para poder tener acceso a la información, y hay que crear nuestras redes. Nosotros, patriotas en el Parlamento Europeo, lo estamos haciendo. Bueno, acabo de abrir la declaración que nosotros adoptamos en Atenas hace pocas semanas sobre la libertad de expresión, que debe permanecer intacta ante las restricciones arbitrarias y la manipulación ideológica. Y sí que ya somos el tercer grupo más grande del Parlamento Europeo. En varios países ya ganan de elecciones, no tienen partners y no pueden formar gobierno, o siguen creciendo como en Alemania y no les dejan con los métodos más antidemocráticos, como lo hacen a nosotros en el Parlamento Europeo. Pero por eso no nos vamos a rendir y vamos a luchar por la representación propia y por poder tener la libertad de expresión. Esto nunca vamos a rendirnos, tal vez todos van a ser rebeldes como nosotros húngaros, ¿no? No me mires, Alejandro, te he dicho que... No. Alejandro, por favor. Te estaba sonriendo solamente. No, Alejandro, por supuesto. Cuando lo que quieras decir, estaré encantado. Estamos encantados de escucharte. Habla. Pero ¿cómo estamos de tiempo? Ahora tenemos una discusión. Tenemos todavía tiempo. ¿Tenemos? Dele. Bueno, mira, vamos a hablar de un caso. A ver, a mí quería enfatizar mucho que lo que hacen estos nodos de la izquierda es que ellos actúan en caliente, en minutos. Y yo creo que eso es interesantísimo, ¿verdad? Porque ellos ven la noticia, inmediatamente hacen la línea y responden en minutos, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que aprender mucho de ese esquema. Yo quiero poner un caso de ahorita, ya que estamos hablando en caliente. En noviembre, bueno, van a haber 7 elecciones, como dijo Eduardo Cader en su exposición, desde agosto hasta octubre en Iberoamérica. Son elecciones muy importantes, que si la izquierda no hace fraude, las pierde todas. Ganamos las 7 elecciones. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Fraude. Y hay unas elecciones en noviembre en Honduras, y yo quisiera hacerles esta denuncia. El partido del Foro de Sao Paulo se llama Partido Libertad y Refundación, Partido Libre, que manejan los esposos Zelaya, Manuel Zelaya y su esposa Xiomara Castro, que es la presidenta de Honduras, que trabajan para Nicolás Maduro, ¿verdad? Ellos, no hay forma ni manera que su candidata Rixi Moncada pueda ganar las elecciones. Imposible, no las va a ganar. ¿Qué es lo que tienen? Bueno, contrataron el sistema de totalización de votos en Honduras, que lo maneja una empresa de software que se llama... No, señor. No. Indra es española, es Smartmatic, cuyos gerentes son venezolanos. Entonces, ¿qué pasa? En la actual directiva del Consejo Nacional Electoral ha tomado una sencilla medida. El voto es manual, se hacen las actas y supuestamente las actas van directo a la transmisión, el sistema rápido de transmisión. Y este Consejo Nacional Electoral ha dicho, bueno, pero vamos a hacer una cosa, vamos a verificar que el acta
corresponde a las papeletas y después se hace la transmisión. ¡Oh! ¡Ardió Troya! ¡No! Esa es intervención humana en el proceso de totalización. Ah, sí. Y las máquinas electrónicas y el software, no hay unos humanos por detrás manejando esas máquinas. O es que las máquinas se fabricaron solas y el que hace la transmisión no es humano. Entonces, basado en esto, estoy hablando del día de hoy, la Fiscalía de Honduras, controlada por los Zelaya, está solicitando a la Corte Suprema de Justicia una actuación contra los directivos del CNE, del Consejo Nacional Electoral, que aprobaron esa medida de verificación de actas. O sea, los van a juzgar porque ellos quieren que se verifiquen las actas antes de pasar al sistema de totalización. Y todo indica que los van a destituir, que van a poner a unos chavistas o unos celayistas para poder hacer el fraude en noviembre. Y ningún movimiento conservador en el mundo conoce esta información. ¿Qué es lo que habría que hacer? Esto habría que hacer una pequeña nota, distribuirla, yo lo llamo nodos porque sí se autodenominan ellos, pero podemos ponerle otro nombre, y lograr que las diferentes organizaciones amigas nuestras, todas se pronuncien, diciendo que eso es un exabrupto, que eso es la preparación para un fraude electoral. Y para nosotros, ganar una elección en Iberoamérica, como dije en la Asunción, en el cuarto encuentro del Foro Madrid, es importante, aunque sea un país pequeño. ¿Por qué? Porque es un puesto en la OEA, es un puesto en la ONU, es un servicio de información nacional, son una fuerza armada, es un banco del país, es una presidencia. Cada país es importante. Y dijo Víctor Orbán, yo creo que tiene toda la razón, en el CPAC de Budapest, que fue hace un mes, que el secreto está en ganar elecciones y todo lo demás viene por añadidura, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si uno va a ganar elecciones, pero el Foro de Sao Paulo hace fraude? Bueno, todos tenemos que colaborar y por eso quería hacer esta denuncia hoy, para que muy rápidamente, frente a cada maniobra del Foro de Sao Paulo, haya una respuesta coordinada de los sectores conservadores. Ya. Tenemos que haber regalado un libro de Alejandro. ¿Ves? Si en la próxima cumbre, Germán, yo creo que deberíamos entregar a todos un libro de Alejandro sobre el Foro de Sao Paulo, porque nos vendría fenomenal para que la gente... Además son libros de verdad muy didácticos, muy perfectos, o sea que estaría fenomenal. Ahí yo lo dejo ahí. Somos pobres pero honrados. Hay dos sesgos en el tema de la comunicación. Sesgo. Hay un sesgo por acción, que es el que dice que Alternativa por Alemania son neonazis, que Víctor Orbán es lo peor que hay en esta manera, que es el demonio, tal, que restringe los derechos de los homosexuales y que ataca a los derechos, en fin, que es un tirano terrible. El mismo sesgo que nosotros nos coloca en una posición de fachos, como decía tal, de fascistas, de franquistas, de nostálgicos de un régimen que algunos no conocimos. Y luego está hay otro sesgo, que es el sesgo por omisión. Que ahí voy a preguntar yo, el sesgo por omisión es el que, por ejemplo, cuando hay un golpe o cuando encarcelan a Yanine Áñez en Bolivia, no se vuelve a hablar de Yanine Áñez. Cuando Biden indulta a su propio hijo después de haber movilizado al FBI para borrar todas las pruebas que le incriminen y se autoindulta, indulta a toda su familia, indulta a sus colaboradores en todo, y no se vuelve a oír hablar de eso. Solamente se oye hablar de que Trump es muy malo. El sesgo por acción, Trump es lo peor. El sesgo por omisiones, no volvemos a ir a hablar de las cosas malas de eso. El mismo sesgo que antes os comentaba sobre el voto del Partido Popular en la Subcomisión de Derechos Humanos a Isa Serra, por The Left, para quitarnos a nosotros. Ese sesgo por omisión a mí me parece trágico. Y el sesgo por omisión, hay una variante del sesgo por omisión que es el de no voy a hablar de vosotros, os excluyo del debate público, no voy a dar voz
a Vox, no voy a dar voz a Alternativa por Alemania, no voy a dar voz a Fidesz. No les vamos a meter en nada. En los casos de corrupción que ahora mismo asolan la vida española, Vox ha estado presente en esos casos de corrupción. Fuimos el primer partido que dijo en público, cuando llegó la famosa amnistía a los golpistas separatistas catalanes, dijimos, es el mayor acto de corrupción política que ha habido en la historia de España. Pero lo dijimos nosotros y nadie lo recogió. Hace 2 días lo dice Felipe González de Onda Cero y todo el mundo a repetirlo como papagayos, porque lo ha dicho Felipe González. Y Vox queda excluido de algo que nosotros defendimos desde el comienzo. ¿Qué es más peligroso? Ahí lo tengo más o menos claro, pero ¿qué es más fácil de combatir? ¿El sesgo por acción, el de Alternativa por Alemania es un partido neonazi, o el sesgo por omisión, que es no hablo de Alternativa por Alemania, no le pongo en el debate público y oculto todas las informaciones sobre, por ejemplo, la CDU alemana se camufla, se disfraza de Alternativa por Alemania antes de las elecciones para 2 días después, cuando van a pactar con los socialistas y hacer la Großen Koalition en esa famosa, decir que de lo dicho no hay nada y que todo lo que prometieron en campaña no lo van a cumplir. Pero eso debería ser un escándalo mundial, pero no ocurre. Marcus, ¿qué es más peligroso? ¿O qué podemos combatir mejor? ¿Sabes qué? Espero que no estoy demasiado bruto ahora, pero no me gusta la pregunta. Porque es una pregunta de defensa, ¿no? De pasividad. Y yo pienso que ahora es el tiempo, no solamente acá en Madrid, pero también en Berlín, también en Múnich, también en Budapest, que nosotros empezamos con la actividad, que somos nosotros ahora que hacen algo, que crean, que no sé qué, hacen la narrativa. Porque con tu pregunta ahora, ¿qué es que hacemos? Reaccionamos solamente. Y no es más el tiempo de reaccionar. Nosotros queremos acción ahora, ¿no? Queremos estar, ellos que atacan ahora, porque eso es nuestra obligación ahora, y atacar de un nivel global. Eso es el mensaje importante que yo pienso que tenemos acá, no solamente de esta cumbre acá, pero también de nuestro trabajo en Bruselas, que necesitamos atacar juntos, con fuerzas unidas de todos nuestros partidos, también para combatir el problema de difusión, de que hablamos antes, ¿no? Y así es, la combinación de las 2 cosas que dijiste es el problema, pero la idea de solamente reaccionar, yo pienso, es falsa. No. Yo a veces, soy español o por tanto algo torero, a veces os pongo un capote y ya vais entrando vosotros, ¿eh? Enrico, por favor. Bueno, estoy de acuerdo con Marcus porque no hay otra manera, no rendirse. Yo he concluido con esto, pues no puedo daros otra respuesta. Pero déjame añadir algo que lo que me escandalizó fuertemente cuando tomo posesión de este nuevo gobierno, que ellos hacen pasar el cambio de la ley fundamental, de la Constitución, o sea, algo constitucional, ¿no? Sobre el endeudamiento, todo eso. Y lo hacen pasar con el Parlamento anterior, porque saben que nunca podrían pasarlo con el nuevo Parlamento. Para mí, esto va contra la ley, contra el Estado de Derecho, contra todo. Reacción en la prensa, cero. Si nosotros hacemos algo así, donde Bruselas no entra porque no tiene competencia, ahí hay un escándalo enseguida. Pues alguien me explique esto. Pero ¿qué puedes hacer? Lo que intento yo hacer en el Pleno, ¿no? Decir que a Sánchez le toleran todo, a nosotros nos miran con un bajo lupa. Entonces, es que es increíble, pero esto no pasa allí, no pasa allí. ¿Cómo combatirlo? Tienes que tener, voy a elaborar lo que Marcus ha dicho, tienes que tener tu narrativa.
y hay que ganar elecciones. Esto es lo que, por tener una voz más alta, porque tenemos legitimidad detrás de nosotros, es que hemos ganado elecciones. Vamos a tener elecciones en menos de un año, será súper duro, todo súper duro. Lo que los populares en el Parlamento Europeo ya han decidido quién tiene que ser el nuevo primer ministro. Manfred Weber, el líder de los populares, lo ha presentado en el Pleno, el futuro primer ministro húngaro. El pequeño problema es que no es el Parlamento Europeo que elige en este momento aún al primer ministro húngaro. Tal vez llegaremos allí, yo en aquello no voy a participar, pero es que piensan decidir sobre el destino de pueblos ellos, porque saben todo mejor que los votantes. Esto es una mentalidad. ¿Cómo combatir? Elecciones, tu narrativa, ser sincero también. Si no estás de acuerdo con algo, tienes que decirlo. Obviamente, yo de vez en cuando digo que de vez en cuando nosotros también podríamos estar un poco más calladitos, pero esto es ya parte de la táctica, ¿no? Cómo validar mejor tus pensamientos. No hay otra manera. Organizarse a nivel nacional, internacional. Y voy a concluir con esto, cuando hay escándalos, y tenemos un gran escándalo ahora sobre los ONGs, no sé cuánta información llega sobre todo esto a España, pero hay un escándalo sobre la financiación de los ONGs y cómo la Comisión financia organizaciones quienes después apoyan su política, su narrativa, la política verde, todo esto. Como los americanos, el régimen demócrata financió todo, ahora hay una gran rebelión que ya no llegan los fondos, ¿qué vamos a hacer? Y dicen públicamente que la Comisión Europea tiene que seguir financiando a todos estos. Hay una red muy corrupta de todo eso y lo que nosotros decimos es transparencia, que cada ciudadano tiene que tener el derecho de saber si una ONG habla, muy bien, que hable, libertad de expresión, pero al menos en su página web tenga que publicar quién la financia. Yo no digo que esto tiene que tener consecuencias, nada, pero transparencia. Y estamos en ello. Tuvimos que hacer un compromiso, pero ahora vamos a tener una subcomisión de investigación sobre este tema bajo la Comisión de Control Presupuestal. Así que algunos pasos ya estamos haciendo. El gran problema es que aún no tenemos la mayoría en el Parlamento Europeo. Podemos hacer cosas cuando los populares tienen ganas de colaborar. Esto es un horror. Muy pocas veces. Es un horror. La coalición venezolana de lo que hemos hablado ayer. Esto es lo que yo hago como coordinadora de Patriotas en la Comisión Económica. Decirles y que todo lo que has prometido tú, bueno, el CDU, especialmente en la campaña electoral, tal vez vuestros votantes tal vez lo recuerdan, porque lo que haces ahora no tiene nada que ver con estas promesas. Así que para realizar su programa tendrían que venir con nosotros. No sé cuándo va a llegar que finalmente lo realizan, pero tal vez, si siguen así, tal vez los votantes van a darles un certificado muy malo. Y esto tiene que ayudarnos. Así son tácticas, pero siempre transparencia, legalidad y legitimidad por elecciones. No veo otra manera. Has hecho una pregunta, ¿cuánto sabemos de esa financiación de las ONGs, del escándalo de financiación de las ONGs? En España poco. En España el escándalo ahora mismo es que Vox pide un crédito y lo paga. Ese es el escándalo financiero que tenemos. O sea, que imagínate cómo estamos en cuanto a los medios de comunicación. Alejandro, lo que decíamos antes, Víctor Orbán, el gobierno de Orbán en Hungría es demonizado, atacado inmisericordiamente, cuando en América tenemos los peores regímenes, los peores gobiernos. Tenemos a Gustavo Petro, terrorista,
que se paseó además con la espada de Bolívar en su toma de posesión, haciendo un flaco favor, desde luego, pasándosela por delante de las narices del rey de España, pensando que en fin, que le ofendía. Que bueno, tenemos a Daniel Ortega. Daniel Ortega es un tipo que abusa de su propia hija, que implanta un régimen de terror, y de eso no verás noticias tampoco en los medios de comunicación españoles ni mundiales. No existe. Y lo has dicho. Y aún así, creo que lo mejor que he podido escuchar en los últimos meses ha sido: vamos a ganar esas 7 elecciones que hay este año. ¿Cómo las vamos a ganar? ¿Cómo las vamos a ganar? ¿Ha cambiado algo la mentalidad de la gente o ha cambiado la mentalidad de los partidos que ya se han liberado? También es verdad de un pasado, de ciertos errores, de bastantes errores cometidos, vamos a decir, por los partidos de la derecha tradicional hace mucho tiempo, que cometieron múltiples errores. ¿Se han liberado ya esos partidos o ha sido la mentalidad de la gente la que ha cambiado? Hablo. Claro. Bueno, han pasado varias cosas. Lo primero es que sí, ha cambiado la mentalidad de la gente, porque los pueblos iberoamericanos, después de experimentar los gobiernos socialistas, ya no quieren nada con ellos. Eso ha cambiado. Después hay una articulación de los partidos conservadores de la región que intercambian información y elementos de lucha que antes no tenían. Yo creo que eso es un mérito muy grande del Foro Madrid, ¿verdad? Y de la Fundación Disenso. Por ejemplo, esa reunión que hubo en Asunción, o esta misma reunión de la Cumbre de la Iberosfera, todos los diferentes personas de todas partes estaban tomando nota de lo que se decía, aprendían y después lo van y lo aplican en sus países. Pero falta, y perdonen que insista en este tema, el asunto de la difusión. Y quiero poner otro ejemplo, porque tú acabas de hablar de Gustavo Petro. Fíjense, inmediatamente después del atentado, del terrible atentado contra Miguel Uribe, ¿verdad? El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, sacó un tuit, bueno, un post de X, responsabilizando moralmente a Gustavo Petro por ese atentado. Es decir, no será el autor intelectual, pero es el responsable moral, porque ha estado lanzando discursos de odio horrendos contra Miguel Uribe. Ese post de Rubio tenía que haber sido aprovechado por toda nuestra red para repotenciar eso y decir: mira, Petro, tú eres el responsable, y de alguna manera cercenarle sus posibilidades electorales. Pero se aplica para todo. Lo que pasa es que nosotros, los conservadores, si lo queremos llamar así, de derecha, no importa cómo lo queramos llamar, tendemos a aceptar más los ataques que nos hacen, y lo hacemos con fuerza, con resignación, y seguimos adelante. A diferencia de la izquierda. La izquierda tú los tocas, ¡ay!, ¿verdad? Son victimistas. Nosotros no debemos ser victimistas como ellos, pero sí debemos fortalecer nuestros puntos de vista y convertirlos en matriz de opinión. Y ese elemento es el que nos faltaría para garantizar que ganemos esas elecciones, porque las vamos a ganar. En las urnas las vamos a ganar. Quizá el resultado sea otro por el tema del fraude, por el tema de la inhabilitación de Bolsonaro. Eso es fraude. Inhabilitar a Bolsonaro es fraude. Inhabilitar a María Corina Machado es fraude, ¿verdad? Todo lo que claro, lo que se hizo, en Rumanía. Lo que se hace con Víctor Orbán, las mentiras horribles contra Santiago Abascal. Pero eso hay que contrarrestarlo con una red que reaccione en caliente, internacionalmente. Pasa algo, inmediatamente se responde de forma coordinada. Marcus. Marcus, Enrico, estábamos hablando antes
de enfrentándonos a la censura, a la desinformación, a la captura de medios en el mundo occidental y el proyecto europeo. Y ahí me voy al proyecto europeo. Hay dos seres mitológicos que circulan por ahí, que nadie ha visto, nadie ha conocido. Uno es el Partido Socialista bueno y otro es el Partido Popular útil. Bien. ¿Cómo podemos no reaccionamos? ¿Cómo conseguimos revitalizar el proyecto europeo? Lo he dicho antes, Hungría es el gobierno de Viktor Orbán, el Fidesz es un partido absolutamente pro-europeo. ¿Cómo podemos también desde Alemania, uno de los ejes históricos de Europa, cómo podemos revitalizar ese proyecto europeo también desde los medios, o sea, eliminando la censura, eliminando la desinformación? ¿Cómo podemos hacer? Porque nos enfrentamos a dos maquinarias muy poderosas. El Partido Socialista bueno y el Partido Popular útil, que no existe. ¿Cómo les atraemos o cómo los combatimos? Mira la escena acá ahora. Esto es el verdadero proyecto europeo. Somos nosotros, la mala derecha, que está trabajando juntos en idiomas diferentes. Nosotros nuestra lucha no conoce grupos, no conoce idiomas. Nosotros estamos luchando juntos y eso es el proyecto que tenemos acá ahora. Nosotros, yo entendí bien que Viktor Orbán también lo dijo, pienso, necesitamos revitalizar el proyecto europeo. Bruselas, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, necesitamos luchar juntos con todos los grupos, con toda la fuerza que nos da el sentido común, si querés, y también la convicción que nosotros estamos luchando para la cosa correcta, ¿no? Para la cosa buena, si querés. Entonces, yo pienso que con acciones como la esa acá ahora, estamos realmente revitalizando el proyecto europeo, no con las palabras de la Comisión, por ejemplo, donde se habla siempre de la diversidad. La diversidad en Bruselas, vos lo sabes bien, no existe. La diversidad acá existe, ¿no? Somos nosotros que somos el nuevo proyecto europeo. Nosotros necesitamos la fuerza que da valor a los valores europeos de vuelta, ¿no? Sí, bueno. Yo creo que no es suficiente revitalizar, hay que reconquistar. Necesitamos una reconquista. En España entendís qué es la reconquista, ¿no? Y nosotros estamos en ello, con los patriotas y con todos aquellos quienes están de acuerdo de este proyecto, porque estamos convencidos que la Europa actual tiene poco que ver con la Europa a lo que adherimos nosotros en 2004. Después de ¿cuántos años de negociaciones muy duras? Pues más de 10. Y aquel entonces era según los tratados. Hoy en día los tratados, bueno, yo por ejemplo digo que podría vivir y podríamos realizar nuestro proyecto Europa también en el ámbito de los tratados, pero no como los interpretan hoy en día. Porque el problema no es la letra de los tratados, pero cómo lo imponen. El Tribunal Europeo ahora toma decisiones no según la letra de los tratados, pero cómo ellos lo interpretan, según el espíritu de los tratados. Bueno, yo quisiera juristas que interpreten las reglas como están escritas y no como ellos lo quieren interpretar, porque entonces ya estamos con pura ideología. Y esto es un problema básico, lo que tenemos que eliminar, porque así no puede funcionar. Y quisiéramos regresar a una Europa que se basa en los Estados miembros que cooperan. ¿Y por qué cooperan los Estados miembros? Porque ven que pueden aprovechar de esta cooperación para el bien de sus ciudadanos. Yo creo que esto es un proyecto no muy complicado, muy simple. Y voy a ir a un nivel más alto, es decir, fuera de la competencia nacional, si con esto hago algo mejor para mis ciudadanos. Esto era la lógica
de la integración europea. El problema hoy es que no lo hacen así. La subsidiariedad que viene del cristianismo, ya nadie se recuerda, pero es así, es que hay que tomar las decisiones a nivel más bajo. Y si no puedes hacerlo en un modo eficiente, vas a un nivel más alto. Hay que regresar a esta mentalidad. Y los Estados miembros en Bruselas, sobre todo en el Parlamento Europeo, están considerados como los enemigos. Señores, no es así. Yo soy europeo porque soy húngaro. Y una vez Su Majestad aquí dijo, yo en un discurso, recuerdo en los años cuando yo estuve aquí, que en el Parlamento Europeo, que yo soy europeo porque soy español, dijo Su Majestad, y es así. Y ya nadie quiere recordar de esto, que tenemos estos fundamentos, y nosotros no quisiéramos vivir en una Europa disuelta, sin naciones, solo por ideologías. No, señores, no. Somos españoles, somos alemanes, húngaros, y tenemos nuestra cultura, nuestra civilización. Gracias a Dios, allí Europa no entra, no tendría que entrar, porque son competencias nacionales según los tratados, y hay que respetarlo. Y ¿qué hacemos con el Pride en Budapest mañana? Que en Hungría no se puede separar. Ursula von der Leyen no tiene nada que ver con esto. Esto es asunto de los húngaros. Si a los húngaros no están de acuerdo del gobierno, pueden estar seguros ustedes que van a ser rebeldes. Esto seguro. Gracias. Aunque me da tiempo, yo creo, que hacer una pregunta más y ya nos torturo más. Marcus, Nico, Alejandro, querido. España, Alemania, Hungría. Tú eres español, te reconocemos como español también. No hay ningún problema, Alejandro. Pues para nosotros todos son compatriotas. La Iberosfera es una idea de España, es una idea de ampliación de lo que es el territorio físico de España, con lo cual también eres europeo. Así que, pues, en Alemania tiene unos retos feroces. Lo ha dicho antes Marcus, ha hablado del buenismo, de que todo el mundo quiere ser bueno. Es verdad, es inherente a la condición humana tratar de ser aceptado, llevarte bien con los vecinos, que la gente piense que eres una buena persona y que por lo menos vaya alguien a tu funeral, esas cosas que... Pero al mismo tiempo, Alemania tiene un enorme problema con el multiculturalismo. Hungría no tiene ese problema, tiene que afrontar otros problemas. En gran parte, muchos de ellos es el buenismo y esa idea de someterse a un poder que viene desde Bruselas. Hay una parte de los húngaros que está claro que siguen viviendo en la nostalgia de un régimen soviético cuando no eran libres y quieren seguir viviendo en un régimen, en un país que no es libre. ¿Cuál es el mayor reto para ti, Marcus? ¿A quién debemos atacar? No defendernos, atacar con mayor violencia. ¿Al buenismo, al multiculturalismo, al inmigracionismo? O a la CDU, sí, exacto. Fue el chiste de ayer de noche, ¿no? Si atacamos a la CDU, atacamos a todo eso, ¿no? Al mismo tiempo. Bien hecho. Bueno, yo pienso que cuando empezamos a hablar de los problemas, ya sería algo, porque hoy por la mañana, por ejemplo, había una discusión en la tele alemana de los problemas en las escuelas, ¿no? Y el problema fundamental en las escuelas, obvio que es el multiculturalismo, como lo dijiste vos, ¿no? Si no empezamos a hablar de este problema, si no empezamos también con la pregunta de cómo hacemos la remigración, no tenemos opción, ¿no? Tenemos desde el año 2015 tenemos 3 millones de personas más en Alemania. Estos no son personas que se integran perfectamente, porque tienen completamente otra cultura, tienen otra religión y la gran mayoría de estos no quiere adaptarse y no quiere integrarse. ¿Cuál es el resultado de todo eso? Ahora en Alemania tenemos casi 80 ataques con cuchilla por día.
en Alemania. 80, 79 ahora el año pasado en Alemania. Y antes de 2020 no había ni la mención de ataques con cuchilla en las estadísticas policiales, ¿no? Ahora lo tenemos y tenemos una razón por qué lo tenemos, ¿no? Pero antes no existía. Entonces necesitamos hablar de este problema y no necesitamos hablar de, no sé, problemas sociales o no sé qué. La inmigración descontrolada es el problema fundamental, el problema de sobrevivencia de nuestras culturas. Afortunadamente no en Hungría, porque ustedes saben muy bien y porque también, porque ustedes hablan de este problema también, ¿no? En Alemania eso es un, no sé, no se habla de las cosas. Y la CDU, obvio, es ¿cómo se dice? El parte más grande de todo este fenómeno, porque este partido fue en poder con la señora Merkel, que abrió las puertas no solamente a Alemania, pero a toda Europa, entró millones de gente que quieren convertir ese continente en un continente musulmano, ¿no? Es así. Nico. Mayor reto. Mayor reto en vuestro caso. En nuestro caso, ganar las elecciones del año que viene. Será un reto, siempre es complicado, pero este será aún más complicado cuando vas contra todo el mundo y todo el mundo ayuda a tu enemigo, y estas serán unas elecciones Orbán o no Orbán. Tuvimos así, también en las elecciones anteriores, este candidato, disculpen, es un psicópata, es quien, bueno, ni vale la pena mencionar, pero cometió crímenes contra su mujer, contra sus hijos, y ahora es él quien va a salvar Hungría de Viktor Orbán, pues es un horror. Y lo que necesitamos hacer es lanzar la economía. Es que ahora dependemos mucho de la economía alemana, que no va bien. Si no va bien, entonces nuestras exportaciones no pueden irse para allá. Así que toda la competitividad europea sufre, no hay competitividad. Esto es un problema europeo, no nos podemos exentar de eso. Así que tenemos que concentrar mucho en la economía. En Europa también, porque estamos siempre hablando de ideologías, del Vox y todo eso. Señores, lo que Bruselas tendría que hacer es cómo crear más competitividad, porque estamos perdiendo en frente a Estados Unidos y Asia, y la clave no lo han encontrado aún, y hacen políticas que nos hacen menos competitivos. El resultado de las últimas elecciones europeas reflejó claramente que la gente estaba harta del Pacto Verde, de todo eso. Pero yo no veo, hay algo de cambio, pero lo que están haciendo también los populares, CDU sobre todo, a ver si tenemos coraje de ir contra la ideología verde y hacer más política del sentido común o no. Porque si lo hacemos, entonces no van a decir, si vamos contra la política verde, que Europa ha sufrido y sigue sufriendo en la agricultura mucho. Pero si vamos por ello, esto quiere decir que vamos con los extremistas de derecha. ¡Oh, madre mía! Tienen este dilema y lo hacen cada día. Lo que nosotros tenemos que hacer, hablar públicamente sobre esto. Que estos no quieren hacer políticas de sentido común, porque entonces están haciendo lo que hacemos nosotros. Hay que publicar esto para que se vea bien su sufrimiento. La mano, no sé si os ocurre como a nosotros, los de Vox, seguro que sí que os ocurre, que los periodistas, políticos de otros partidos nos dan la razón, pero en privado. Claro, yo vivo esto cotidianamente, también claro, con los de CDU. Eso es lo peor. A mí es lo que me produce más repugnancia, que me den la razón en privado. Pero bueno, con esos bueyes tenemos que hablar. Alejandro, que eres español también, que eres europeo, que eres medio italiano, medio todo. Cuéntanos cómo combatimos el buenismo de los medios de comunicación. No ya de las personas, de los medios de comunicación. Ayer, seguro que habéis visto la noticia de un guardia civil que vino en patera, ilegal, entró, entonces se ha convertido en guardia civil y ya queda blanqueado toda esa invasión migratoria que estamos sufriendo,
que antes habéis tenido el panel anterior, interesantísimo, pero ya está todo, en fin, blanqueado. ¿Qué hacemos con el buenismo de los medios? Tú los conoces bien. A ver, durante estas... Falso, claro. Durante estas jornadas, ¿verdad? Este es el sexto panel y el último. Hemos explicado una gran cantidad de problemas que hay, ¿verdad? Y uno podría tender a decir, wow, tantos problemas, ¿cómo los vamos a superar? Pero yo creo que tenemos que enfatizar, ya llegando al final de esta jornada, que vale la pena dar la lucha que damos nosotros. Es una lucha que proporciona felicidad. El objetivo de la vida tiene que tener un propósito. La izquierda quiere que nosotros nos comportemos como animales, inteligentes y ya. Es decir, pero animales al fin, que busquemos el aquí, el ahora, el hedonismo, la propia satisfacción. Y nosotros, los aquí presentes, vivimos por ideales. Sabemos que esto es un paso temporal en la tierra, después viene la vida eterna, y uno lucha con alegría sabiendo que hay un futuro mejor en el más allá, que uno lo conquista aquí haciendo el bien y luchando por las cosas que uno cree. Y estos eventos como los que estamos teniendo hoy, aquí en la Cumbre del Iberoesfera o el cuarto encuentro del Foro Madrid en Paraguay o el CIPAC en Budapest, tienen un elemento tangible y uno intangible. Para mí el intangible es más importante. El tangible es intercambio de información, intercambio de experiencia, aprendizaje, ¿verdad? Uno aprende, pero hay un intangible que es la camaradería entre personas de diferentes partes que aunque hablan diferentes idiomas, vienen de otros países, pero compartimos una misma visión cristiana de un hombre hecho, ser humano, a la imagen y semejanza de Dios, que tiene una ciudad esperando, que es la ciudad en el cielo de San Agustín. Y allá vamos a llegar. ¿Y cómo vamos a llegar? Haciendo lo que se hace aquí, ilustrando a los jóvenes, diciéndole a los jóvenes, mira, la felicidad no viene de lo material, la felicidad viene de luchar por un ideal. Y ese ideal lo mantiene uno joven a pesar de que pasan los años, le da sentido a la vida. Y ese intangible que se percibe en reuniones como estas es la que nosotros tenemos que impulsar más y más y más. Y en la medida en que nosotros enaltecemos nuestra propia persona, nuestra propia alma, vamos a encontrar las soluciones concretas a todos esos problemas que se han mencionado aquí. Y al final vamos a ganar. Es la promesa de que el bien triunfa sobre el mal. ¿Cuándo? No sé, pero en el camino hay que dar la batalla, pero disfrutándola, porque esto es una maravilla lo que hacemos. Bueno, pues tienes toda la razón, Alejandro. Es una maravilla. Yo os prometí que estas tres personas que están aquí son mejores que yo y que por eso ibais a disfrutarlo. Y lo que os habéis encontrado son tres personas libres, que tienen libertad de pensamiento, que ejercen su libertad de pensamiento a través de la libertad de expresión. Y que podemos estar muy seguros de que el futuro de Europa, también el futuro de España, con socios y con amigos como estos, es brillante. O sea, lo peor, siempre decimos que lo peor de Sánchez está por llegar, pero también decimos que lo mejor de España está por llegar. Y lo mejor de España está por llegar si seguimos manteniendo estas alianzas y estas amistades. Muchísimas gracias a los tres, Marcus, querida Nico. Ya sabes que la oferta de intercambio con Ricardo Ruiz de la Serna está sobre la mesa. Querido Alejandro, es un placer enorme también volverte a tener aquí con nosotros.
Muchos recuerdos a nuestra espía uruguaya, querido Marcus. No sé, Nico, si te has hecho ya con el jamón que necesitas para tu... Esta mujer es tan española y tan joya que su familia amenaza cada vez que viene a España con no abrirle la puerta si no vuelve con jamón. O sea, que lo digo, también tenemos espías en Hungría, que lo sepas. Dale. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros. Hemos llegado al final de las jornadas, pero ahí creo que ahora viene nuestra querida, ¿sí? ¿No? Esmalí Maucó, que nos va a Marina, una pausita, nosotros nos retiramos, que no os mováis, es lo que me están diciendo, no os mováis, que no te muevas, no, tú sí. Gracias. Foto, foto.